de los Jueces. Amén. En el libro de los Jueces, en el capítulo 7, gloria a Dios. Capítulo 7 de Jueces. ¿Ya lo tienen ahí? Amén. Ya los niños, ¿verdad? Salieron a dar sus clases. Amén. Jueces capítulo 7. A partir del versículo 1. Ahí está bien. Vamos a leerlo ahí. Jueces 7, 1. Vamos a leer 2 o 3 versículos. Dígale que está a tu lado, no está prohibido alabar a Dios. Amén. Ahí no hay un cartel que diga se prohíbe alabar a Dios. Amén. Aleluya. Así que alaba a Dios porque usted está en su casa. Aleluya. Y si Él está en este lugar, gloria a Dios, su pueblo le debe de alabar. Amén. Amén. Jueces capítulo 7 dice así: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarón. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron los del pueblo. ¿Qué dice su Biblia ahí? 22,000. ¿Y cuántos quedaron? 10,000. ¿Verdad? Se fueron más de los que quedaron. 22,000 se fueron y 10,000 solamente quedaron para la guerra contra los madianitas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos gloria, honra y alabanza. Te pedimos que esta tu palabra que ha sido expuesta, Señor, tú me bendigas, Dios mío, para poderla exponer. Te pido que mis palabras, Dios mío, no sean las que salgan palabras humanas, sino palabras que salgan inspiradas por tu Espíritu Santo, para poder transmitir a tu pueblo, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Aquellos que estamos aquí congregados escuchando esta palabra, tengan oído receptivo, Dios mío, y lejos de causar dolor, molestia, Señor, esto cause arrepentimiento y cause, Dios mío, en su vida el deseo de honrarte y el deseo de buscarte. En el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra y alabanza. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Y vamos a predicar bajo el tema el Dios que te libra. Amén. El Dios que nos libra, o el Dios que te libra. Gloria a Dios. Aleluya. Y a mí me llama la atención, hermano, porque evidentemente cuando Dios llama a Gedeón, el pueblo de Israel estaba pasando, fíjense usted que Débora y Barak habían sido los antecesores como jueces antes de Gedeón. Y todos conocemos la historia de Débora y Barak, como Dios libró al pueblo de Israel de la mano de los enemigos, gloria a Dios, de la aflicción por la cual estaban pasando. Este pueblo volvía a hacer lo malo. Parece ser que siempre necesitaban a un guía, gloria a Dios, para poder buscar a Dios. Pero cuando ya este guía o este líder no existía, entonces ellos volvían a ensuciarse como el puerco, dice la Biblia, que volvían al vómito y volvían a sus dioses, se metían nuevamente a adorar ídolos y comenzaban a practicar pecados y comenzaban a hacer lo que realmente a Dios no le agradaba. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y dice la palabra del Señor que entonces, cuando ellos más necesitados estaban, dice la Biblia que ellos nuevamente se acuerdan de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos saben que a veces nosotros los seres humanos nos acordamos de Dios cuando tenemos una necesidad extrema? Aleluya.
Nos acordamos de Dios cuando estamos pasando por una enfermedad. Nos acordamos de Dios cuando estamos pasando por una crisis tremenda, que ni nuestros dioses, ni el dinero, ni nadie, ni lo que adoramos, ni a lo que servimos nos puede librar. Entonces es que el hombre mira arriba y dice: Dios mío, tú me puedes librar. Porque el hombre a veces en la necesidad que tiene es cuando entonces adora y bendice a Dios y busca a Dios de cierta manera, como él lo entiende. Aunque Dios tiene una manera de servicio, no es a la manera de los hombres que quieran, como quieran servir a Dios. Amén. Aquí hay un manual en la Biblia de cómo nosotros debemos servir a Dios y de cómo Dios se agrada con nuestro servicio. Amén. Y dice la Biblia que entonces claman a Dios, y nuevamente dice que Dios, por su misericordia, entonces levanta un juez. Y todos hemos de alguna manera leído el llamado de Gedeón, cómo Dios llamó a Gedeón cuando él estaba sacudiendo el trigo, estaba trabajando. Dios lo llama a él. Aleluya. Hermano, miren, nosotros servimos a un Dios que nos libra. Amén. Dicen amén. Nosotros honramos y servimos al Dios que nos puede guardar de todas las cosas. Amén. Que haya mucha gente que haya perdido la confianza extrema, es una confianza extrema que debemos tener delante de Dios. Eso es otra cosa. Pero nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Cuando dicen amén. El Dios que libró a los israelitas, el Dios que libró a Moisés, el Dios que libró a Daniel, el Dios que libró a Josué, el Dios que libró a José. Ese es el mismo Dios del Nuevo Testamento y es el mismo Dios que usted y yo hoy honramos en este lugar. Que hayan personas que no lo quieran creer, o que hayan personas que no tengan una fe extrema para creer que Dios nos libra, ya eso es otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero de que Dios nos libra, Dios nos libra. De que Dios nos guarda, Dios nos guarda. Él es nuestro guardador. Aleluya. Y dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel clamó nuevamente, entonces envía a Gedeón. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, en la vida de Gedeón, a pesar de todas las cosas, Gedeón, todos aquella gente, a mí me llama la atención, porque como seres humanos, cuando Dios nos hace un llamado, muchas veces nosotros ponemos excusas. Y no solamente nosotros, sino los hombres de Dios en la Biblia, cada vez que Dios les llamaba, siempre le ponían una excusa a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero la diferencia entre los hombres de Dios y de aquellos que no quisieron obedecerle es que a pesar de las excusas y de los miedos, decidieron seguir al frente y decidieron caminar y decidieron obedecer. Aunque tenían miedo, aunque tenían temores, decidieron obedecer a Dios. ¿Se acuerdan? A Moisés dijo: soy tartamudo, y comenzó a poner una serie de pretextos. ¿Cómo me van a escuchar? ¿Cómo me van a oír? Pero lo que a mí me llama la atención de Moisés es que no miró atrás, ni se fue para atrás, ni dijo: yo no lo voy a hacer. Moisés le puso una serie de excusas a Dios, pero finalmente, aunque tenía miedo y aunque tenía temores, continuó caminando al llamado que Dios le había hecho. Yo no sé a cuántos Dios le ha hecho llamado en este lugar. Aleluya. Yo no sé cuántas veces, muchas veces nosotros hemos tenido miedo, hemos tenido temores, hemos atravesado por incertidumbre, pero la diferencia la hace el que tú puedas continuar hacia adelante. Ahí está la diferencia. Si tú continúas hacia adelante, la mano de Dios te va a sustentar, la mano de Dios te va a bendecir. Porque la Biblia dice que ninguno que poniendo la mano en el arado y mira atrás, digno del reino de los cielos, sino todos aquellos que continúan, a pesar de sus miedos y a pesar de sus temores. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y eso mismo le pasa a Gedeón. Fíjense usted que Gedeón, cuando Dios lo llama, Gedeón también comienza a decir: mi familia es pobre. ¿Cómo yo voy a librar? ¿Cómo tú dices que estás con nosotros? Y comienza como que a hablar con Dios y a decirle una serie de pretextos y una serie de interrogantes a Dios acerca del clamor que el pueblo de Israel había tenido delante de Dios. Porque los madianitas, y he explicado esta historia muchas veces, los madianitas esperaban, fíjense si era sinvergüenza, que los madianitas esperaban a que el pueblo de Israel cosecharan, sembraran, y esperaban a que el fruto de su tierra ya estuviera listo para recoger. Y entonces los madianitas, con todos los millares de ejércitos que tenían y la cantidad de hombres que tenían los madianitas, venían y saqueaban a los israelitas, le quitaban toda la comida,
le quitaban todo lo que habían sembrado, le quitaban sus ganados, le quitaban sus vacas, le quitaban sus caballos, le quitaban absolutamente todo. Y los israelitas tuvieron que tomar una decisión de irse y hacerse casas en cuevas. Yo no sé si usted se puede imaginar más o menos qué clase de situación tan crítica tenía este pueblo, que teniendo a un Dios que todo lo podía hacer, estaban escondidos en cuevas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué pasa eso, amados hermanos? Cuando los hombres pierden la mirada de Dios, cuando los hombres comienzan a poner cosas intermedias entre Dios y ellos, entonces Dios se olvida y Dios se aleja y Dios les tira las espaldas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que teniéndolo todo, tenían que irse a esconderse en las cuevas, tenían que irse y esconderse y hacer ser como fugitivos, porque los enemigos les saqueaban la tierra. Y cuando claman a Dios, entonces Dios responde y llama a Gedeón. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, mire, a pesar de las excusas que Gedeón puso, porque Gedeón, mire, si a alguien aquí se le aparece el ángel de Jehová, séame sincero, si a usted se le aparece el mismo Dios, bendito sea el nombre de Jesús, ¿cómo nosotros reaccionaríamos? ¿Verdad? Y se nos aparece el ángel del Señor y conversa cara a cara con nosotros, ¿cuál fuera nuestra reacción? Gloria a Dios. Bueno, la respuesta podría decir, bueno, mi reacción sería tal vez obedecerle, tal vez coger una fuerza tremenda, llenarme de fe. Gloria a Dios, eso lo decimos muchas veces. Pero sin embargo, la Biblia dice que el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, y con todo y todo que el ángel de Jehová se le aparecía a Gedeón, todavía no lo quería creer. Y le dice, espérate un momento. Óyeme, nosotros los hombres somos incrédulos, ¿verdad? Somos a veces demasiado incrédulos, bendito sea el nombre del Señor, que ni viendo nosotros podemos creer. Por eso es que en esta dispensación ya Dios no se manifiesta como se manifestó en el Antiguo Testamento, que se manifestaba de una manera visible, se le revelaba a la gente de una manera visible, porque tampoco dio resultado, bendito sea el nombre del Señor. Ahora nosotros tenemos que creer, el Evangelio es por fe y no por vista. Nosotros tenemos que creer para entonces poder ver la manifestación y poder ver la gloria de Dios. Dicen amén. Y dice la Biblia que Dios llama a Gedeón, y Gedeón, en vez de creer, le comienza a poner excusas a Dios. Y una de las cosas que le dice a Dios, espérate, voy a buscar una ofrenda, y si esa ofrenda a ti te agrada, tú consumes esa ofrenda, entonces yo entenderé que Dios me ha hablado. Y sale el ángel de Jehová, le dice, pues ve. Y dice la Biblia que Gedeón fue y preparó toda la ofrenda. Y cuando llegó el ángel de Jehová, extendió la mano sobre esa ofrenda, y dice que esa ofrenda completamente se consumió. Y Gedeón entendió entonces que Dios le había hablado. Hermano, mire, una y otra vez el Espíritu Santo nos está hablando a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Una y otra vez el Espíritu Santo nos está diciendo, no temas. Una y otra vez el Espíritu Santo nos está diciendo todos los días, yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? Una y otra vez el Espíritu Santo nos está hablando, las plagas no van a tocar nuestra morada, de todos aquellos cuantos confían en Dios. Una y otra vez la presencia de Dios nos está hablando, pero a veces, hermanos, cuando pasa el tiempo, volvemos a caer en los mismos miedos, en las mismas incertidumbres, en los mismos temores, en las mismas problemáticas y en los mismos cuestionamientos. Y a veces Dios diciendo, pero ¿cuántas veces te tengo que hablar y decirte que yo estoy contigo? Aleluya. ¿Cuántas veces tengo que repetirte, aleluya, que mi mano todavía no se ha cortado, dice el Señor? Aleluya. Pues eso es lo que le pasó a Gedeón muchas veces. Dios se nos tiene que revelar, hermano. Y dice la palabra del Señor que Gedeón, con todo y todo, yo pensaba que ya Gedeón iba a entender. Y Gedeón todavía, con su mente incrédula, todavía él no podía creer que ni apareciéndose del mismo Dios podía librarlo de la mano de los madianitas. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, mire, yo te voy a decir algo. Una de las cosas que está batallando hoy en día contra la iglesia del Señor es ese espíritu de incredulidad. Es ese espíritu que no cree en la manifestación de Dios. Aleluya.
Y lo más triste de todas las cosas es que también dentro de la iglesia y del cuerpo de Cristo se está manifestando y se está metiendo. Bendito sea el nombre del Señor. La gente no quiere creer la manifestación del Dios Todopoderoso. La gente no quiere creer que Dios es un Dios que puede sanar toda enfermedad. La gente no entiende que Dios es un Dios poderoso para librarnos de cualquier cosa. Si hasta aquí Dios nos ha ayudado, ¿cuántos dicen amén? Yo no sé hasta aquí a cuántos Dios ha ayudado, pero hasta aquí Dios me ha ayudado. Hasta aquí Dios te ha guardado. Hasta aquí Dios te ha librado de enfermedades. Yo no sé qué edad tú tienes, pero hasta esta edad que tienes todavía puedes decir y obedecer. Hasta aquí me ayudó el Señor. Dicen amén. Y cuando pensamos que nos vamos a morir y cuando pensamos que ya llegó el fin, una vez más Dios viene y hace un milagro. Una vez más Dios viene y se manifiesta sobre nuestra vida. Pero nuestra mente incrédula muchas veces no quiere creer la manifestación de Dios. Pero una vez más el Espíritu de Dios te está diciendo: yo soy poderoso para librarte, no tengas miedo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Gedeón, cuando Dios le hace el llamado, dice la Biblia que no bastaba con que el ángel se le había presentado. Parece talmente que si a un hombre o a un ser humano se le presenta el ángel de Jehová, hiciera caso, obedeciera, fuera suficiente. Pero dice la Biblia que para Gedeón no fue suficiente. A mí hay algo que me llama la atención, hermano. Es que a veces Dios usa a las personas que Dios más usa. Es a la persona que menos cualidades tiene para lograr las cosas. Amén. A veces la persona, cuando se cree muy suficiente, fíjese usted que en la mayoría de los casos, cuando la persona se comienza a creer autosuficiente o muy suficiente para hacer las cosas, cuando tú te crees suficiente para predicar, entonces Dios no te da nada. Cuando tú te crees muy suficiente para realizar una tarea, entonces Dios te avergüenza. Cuando te crees autosuficiente para lograr las cosas, Dios casi nunca te levanta a hacer nada. Porque casi siempre Dios usa a la gente humilde y a la gente que no se cree capaz de realizar las cosas. A esos son los que Dios levanta y comienza a hacer grandes cosas para que entonces la gente pueda ver que la mano de Dios es la que se ha manifestado. Dicen amén. Yo he conocido gente que ni sabía hablar y ahora son grandes predicadores. He conocido gente que ni sabía cantar y ahora son grandes adoradores. He conocido gente que era hasta tartamudo y cuando predican no tartamudean. Personas incapaces realizando grandes obras. ¿Sabes por qué? Porque esas personas incapaces, cuando se ponen en las manos de Dios, entonces Dios hace grandes cosas. Y eso es lo que le pasaba a Gedeón. Gedeón estaba sacudiendo el trigo, trabajando en el campo. Dicen amén. Aleluya. Pero a Dios le plació escogerlo. Hermano, para hacer una gran tarea, porque lo que estaba pasando el pueblo de Israel era terrible. Dios te está escogiendo a ti para este tiempo. Yo no sé si tú lo crees. Dios te está llamando a ti para que marques una diferencia. Y yo sé que si usted y yo estamos aquí en esta tarde es porque estamos marcando una diferencia. Mientras hay mucha gente, ¿verdad?, todavía escondido en cuevas. Fíjese usted que cuando Dios le dijo a Gedeón: dile a esta gente que madrugue y si tiene miedo, pues que se vaya. ¿Sabe lo que pasó? Que se fueron 22,000 hombres y se quedaron 10,000 nada más. A través de toda la Biblia, hermano, mire, yo quiero que usted entienda este principio y usted siempre lo tenga guardado en su corazón. Que esto nunca se lo olvide, porque a partir de este tiempo van a venir tiempos más duros todavía. Van a venir tiempos más difíciles para la iglesia de Cristo. Van a venir tiempos más, el tiempo más duro para la iglesia, donde el engaño va a estar a flor de piel, como decimos nosotros, ¿verdad? Donde la gente, donde el diablo va a tratar de engañar aún a los escogidos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que usted tenga siempre esto presente. La Biblia tiene un principio, que ese principio siempre se cumple. La mía siempre va a ser mucha, los obreros pocos. ¿Usted está entendiendo eso? Y cuando usted vea que sus razonamientos son pocos los que lo piensan, entonces usted estará bien. Cuando usted vea que sus criterios no prevalecen en la mayoría de las personas, entonces usted se da cuenta que usted está por un buen camino. Amén. Porque lo que va a reinar es la maldad. Lo que va a reinar es la mentira. Como
en los tiempos de Daniel, que se inventaron cosas para poder meter a Daniel en el foso de los leones y para poderlo exterminar, por el simple hecho de honrar a Dios y de servir a Dios. Y ellos no querían, no les daba la gana de que Daniel orara. Esa era la única guerra que él tenía. No les daba la gana de que Daniel se postrara de rodillas ante su Dios, hermano. Cuando nosotros estamos en la verdad, el mismo infierno se levanta en nuestra contra. Pero yo quiero decirte, hermano, que van a venir tiempos difíciles y van a venir tiempos de prueba, pero usted permanezca fiel al Señor. Usted no se vaya y no corra con la multitud, porque la gran multitud casi siempre retrocede. La mayoría de la gente coge miedo. La mayoría de la gente prefiere quedarse en casa. La mayoría de la gente prefiere no correr con la corriente cristiana. La mayoría de la gente prefiere salvar su vida. Aleluya. Y fue lo que pasó con esos 22,000 que simplemente se quedaron, 10,000 al pie de la lucha. ¿Por qué usted cree que esta pandemia ha sacado mucha gente de las iglesias? Amén. A nivel mundial, la mayoría de la gente se ha ido de la iglesia, no se congrega en la iglesia, no busca a Dios por el simple hecho de tener miedo a contagiarse con una gripe. Una gripe que supuestamente te mata. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ese es el trabajo del diablo, hermano. Por eso, amados hermanos, mire, yo he decidido como usted que nuestra casa servirá al Señor. Aunque los muchos se levanten de madrugada y retrocedan para atrás. Aleluya, nosotros vamos a honrar a Dios con lo que quede. Y vamos a servir a Dios con los que están firmes. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a servir a Dios con los que han decidido en tiempos de crisis pararse firmes en el campo de batalla. Porque sabemos que nuestro Dios con pocos nos puede librar. Con poco Dios nos puede librar. Aleluya. Y Gedeón, con todo y todo, fíjense si Gedeón estaba temeroso como hombre y como ser humano, que no le bastó que el ángel de Jehová viniera, sino que dice la Biblia que también le puso un vellón a Dios. ¿Saben lo que es un vellón? Levanten la mano el que no sepa. ¿Alguien no sabe qué es un vellón? Un vellón es algo que tú pones. Es como probar a Dios, a ver si realmente Dios te ha hablado. Y tú le pones un vellón a Dios. Por ejemplo, yo le puse un vellón al Señor cuando en mi tiempo de inmadurez para con mi esposa. Le dije, Señor, si tú realmente, cuando todavía no éramos novios, yo le dije, si tú me cumples esto, entonces yo entenderé que realmente tú quieres que me una a mi esposa. Y el vellón que yo le puse a Dios era que mi suegra, en aquel tiempo, yo un muchacho, yo no iba a hablar con mi novia, sino que era mi suegra la que tenía que hablar conmigo sobre el tema. Amén. Y le dije a Dios, si ella no viene a mí a hablar sobre mi noviazgo, y no sabía nada, entonces yo entenderé que tú no estás en esto. Sin embargo, 2 o 3 días después, mi suegra fue la que vino a hablar conmigo. Y me preguntó, ¿y cuál es la muchacha que te gusta aquí en la iglesia? Y yo valientemente le dije, tu hija. No esperé mucho porque yo sabía que Dios era la que la había enviado. Porque era una petición que yo había puesto. Un vellón que yo le había puesto a Dios. Es algo que usted pone para certificar que si Dios lo cumple, realmente Dios realmente quiere que usted haga eso. Amén. Y Gedeón, para certificar, aunque el ángel se le había aparecido, Gedeón, para certificar, le dice a Dios, espérate, te voy a poner un vellón para ver. Oye, cabezón, si el ángel se te apareció. Amén. Ya Dios mismo te habló. Gloria a Dios. ¿Qué más tú estás esperando? Es lo que dice la Biblia. Si Dios nos habla todos los días a través de la palabra, ¿qué es lo que estamos esperando? Amén. Y dice la palabra del Señor que Gedeón dijo, te voy a poner un vellón. Afuera de mi tienda voy a poner dice ahí, como si fuera una tela, no sé. Y si el rocío en la mañana cuando yo amanezca está solamente sobre la tela y no sobre la tierra, entonces yo entenderé que tú me has hablado. Imagínese solamente que el rocío de la noche cayera sobre esa tela. Ese fue el vellón que Gedeón le puso a Dios. Sin embargo, cuando Gedeón se levanta en la mañana, toda la tierra estaba seca y lo único que estaba mojado con el rocío era el pañuelo o era la tela que había puesto fuera de la tienda. Dice la Biblia que la agarró, la exprimió y estaba llena de rocío, llena de agua. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dice Gedeón, wow, Dios está conmigo.
Pero no le bastó. Dice, ahora le voy a poner otro vellón a Dios. Mira, si yo hubiera sido Dios, lo hubiera agarrado a la vara y lo hubiera dado por la nalga. ¿Qué más te tengo que hablar? Gloria a Dios. Hermano, pero Dios conocía el corazón de Gedeón. Que fíjese, se lo dijo cuando lo llamó. Tú eres un varón valiente y esforzado. Porque la valentía no significa no tener temores en ciertos y determinados momentos de nuestra vida. Hay momentos en que tenemos miedos y que tenemos temores. La valentía significa, ¿verdad?, hacer las cosas aunque tengamos miedo. Hacer las cosas que sabemos que le agradan a Dios, aunque sabemos que nos van a traer malas consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Valentía no es saber la Biblia y rajarte y echarte para atrás cuando las situaciones se aprietan, cuando viene la persecución. Valentía es que saber que aunque te van a apresar, que saber que aunque te van a meter preso, que aunque tú sabes que tú eres el único que piensa de esa manera y vas a parecer la historia de este mundo, tú continúas adelante porque tú sabes que estás en la verdad y prefieres obedecer la verdad. Gloria a Dios. Por eso Dios le dice, varón valiente y esforzado, que aunque tenía temores, pero Dios sabía que podía contar con él. Dicen amén. Aleluya. Y Gedeón vuelve a decir, espérate, no me basta este vellón, ahora le voy a poner otro. Estaba como que jugando con Dios. Y le dijo, ahora quiero que la tierra sea la que amanezca mojada y que el trapo amanezca seco. Pues Dios se lo concedió. Cuando amanece al otro día, entonces el trapo o la tela que había puesto, el vellón que había puesto, estaba completamente seco y ahora todo el rocío había mojado la tierra. Una vez más Dios le había confirmado, gloria a Dios, que Dios estaba con él y que ningún enemigo le podía hacer frente. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, mira, la mayor confirmación que usted tiene de que Dios está con usted es esta palabra viva. Bendito sea el nombre del Señor. Si la gente hoy está pasando confusión, ¿sabe por qué es? Porque no está leyendo la Biblia. Porque el que lee la Biblia, hermano, el camino se le aclara. Escuche bien, el que lee la palabra del Señor, no hay lugar para la confusión. La confusión viene cuando no hay conocimiento. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso hay muchos cristianos engañados porque no conocen a Dios. Por eso el diablo hoy más que nunca está batallando contra la unidad. Está batallando contra el amor. Está batallando contra la armonía. Está batallando contra la sensibilidad de corazón los unos para con los otros. Está batallando contra el gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu espíritu. Por eso hoy más que nunca el diablo afuera está tratando de dividir a la gente. Distánciate, estate de lejos, no saludes a la gente, no los ayudes, no te acerques, no te reúnas. Ese es el plan del diablo. Pero el que lee la palabra del Señor, hermano, no hay lugar para el engaño. No hay lugar para el engaño. Evidentemente que somos los menos. Porque si usted está hoy en día como está la cosa, ayer vi un video, hermano, de una mujer que está en su casa en el Ecuador, que está en su casa haciendo, parece, celebrando un cumpleaños, y dentro de su casa habían unas 10 o 15 personas en la fiesta de cumpleaños, celebrando el cumpleaños del niño. Y hermano, parece que alguien llamó porque había música y esta gente dentro de la casa no tenían nasobucos en Cuba, la máscara, la mascarilla, no tenían la mascarilla puesta. Y llegó un ceremonial de policías y la intendenta de la policía. Llegaron no sé cuánta gente a querer sacar a toda esa gente de la casa porque se estaban congregando 10 o 15 personas juntas. Esta mujer le decía, pero es que toda esta gente son mi familia y todas estas personas yo convivo con ellas todos los días, y con estas personas yo estoy ahora celebrando el cumpleaños de un sobrino. Y ellos decían, no, pero la ley dice que no se pueden congregar más de 20 o 25, no sé cómo era el asunto, pero estas personas no son extrañas a mí, estas personas son mi familia, son con las que yo convivo todos los días. Yo no tengo por qué ponerme dentro de mi casa una máscara. Hermano, que no lo sacaron a todos a la fuerza de dentro de la casa. Se metieron y sacaron a todo el mundo y dispersaron el grupo. Bendito sea el nombre del Señor. Tú no tienes a qué ley acudir. No tienes a quién reclamar.
Porque todo el mundo cree que si no tiene la máscara puesta se puede morir. Puede ser un posible. Tú eres una escoria, eres una persona que anda por el mundo contagiando a la gente. Eres un irresponsable. Mira, ahorita no se asuste cuando traten a las personas que no tienen máscara como si fueran asesinos. Porque ya los están catalogando como si fueran asesinos. Si tú no tienes máscara, te ven como una escoria, eres un irresponsable. Estás tratando de propagar la enfermedad, dicha enfermedad, que ni siquiera ya creo que exista a ese nivel. Sé que lo hay, pero no a ese nivel que lo han querido poner. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, lo que se está viviendo hoy en día es terrible. Por eso que cada día el Espíritu Santo nos está hablando, y la mayor confirmación que usted tiene es la palabra viva, la palabra de Jehová. El mayor vellón, la mayor prueba que Dios le está dando, que Dios está con usted, es que usted está vivo, usted está saludable, usted está sano. Nadie le ha podido tocar, ni enfermedad, nada le ha podido tocar. Y si se ha enfermado, Dios lo ha levantado. ¿Qué más esperamos de parte de Dios? ¿Qué más queremos que Dios nos hable? Dios cada día nos habla domingo a domingo, jueves a jueves, a través del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más confirmación nosotros necesitamos que escuchar para saber que nos tenemos que levantar delante de Dios? Aleluya. Y aunque seamos a veces lo contrario, aunque parezcamos, ¿verdad? Lo contrario, eso mismo le pasó a Jesús, le ha pasado a todos los siervos de Dios. Y no vamos a hacer la excepción. La iglesia también en estos tiempos está pasando persecución. En algunos países a mayor escala, en otros países a menos escala, pero toda la iglesia a nivel mundial, como dice la Biblia, está comenzando a pasar persecución. Amén. Gloria a Dios. La iglesia en liberación de la hermana de Isaí en Cuba, creo, no sé si la mandaron a que nos dieran más culto, ¿no? Todas las iglesias o las casas de culto en Cuba que no sean como que iglesias antes del triunfo de la revolución, le están mandando a que no tener culto. Ya empezó la persecución abiertamente, supuestamente, porque no se pueden reunir. Ahora hay una justificación, hermano. Hay una justificación para entonces hacer parecer a la iglesia como irresponsable, hacer parecer a los cristianos. La Biblia dice, antes que venga Cristo, antes de los tiempos del fin, la Biblia dice que toda la iglesia va a pasar persecución. Ahora, cuando llegue la mayor persecución, que se manifieste el anticristo, la iglesia va a ser arrebatada. No vamos a ver esa manifestación a plenitud. Por eso, mientras más persecución usted esté pasando, más agárrese de Dios. Eso lo dice la Biblia. Más agárrese de la palabra de Dios, porque Cristo está a la puerta. ¿Te entiende eso? No necesitamos más vellón. Aleluya. Gedeón le puso vellones a Dios y Dios se los contestó. Amén. Le puso 2 vellones y el Espíritu Santo, ¿verdad?, en su misericordia, dice que Dios se los contesta. Finalmente, dice que cuando van a ir a batallar contra los amalecitas, que era un ejército grandísimo en multitud, no se podía humanamente contra esa gente. No se podía humanamente. Gedeón le dice, ¿con cuántos vamos a ir? Como los 10,000 que quedaron. Dios le dice, no. Eso usted lo puede leer ahí en el libro de Jueces, capítulo 7. Miren cómo Dios obra, hermano. Capítulo 7, versículo 2. Léalo conmigo. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que dice la Biblia, que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Amén. ¿Sabes por qué a veces las situaciones se tienen que arreciar en nuestra vida? Mire, Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto que no permite que nosotros nos perdamos. Y a veces en nuestra infidelidad, a veces Dios nos lleva a una crisis tan profunda que nosotros no vemos escapatorias ni vemos salidas. Y te voy a decir algo que a lo mejor nunca te han dicho. ¿Sabes por qué a veces tenemos que estar pasando? Y el Espíritu Santo me estaba ministrando. Porque a veces tenemos que estar pasando crisis y crisis y crisis. Hay momentos que por la persecución, y hay momentos porque el enemigo, como he predicado, nos hace guerra.
nos hace una guerra. Pero hay veces si uno tiene que analizarlo y uno tiene que orarle a Dios y pedirle al Espíritu Santo guianza, que hay veces que el mismo Dios nos tiene que meter en esa crisis por nuestra infidelidad. Y no porque Dios nos vaya a abandonar, sino porque nosotros somos tan infieles que si nos mantenemos a un nivel tan alto de abundancia, Dios sabe que nos olvidamos de Él. Aleluya. Si todos nosotros tuviéramos tal vez nuestras cuentas llenas, si todos nosotros tuviéramos todas las comodidades del mundo, no necesitáramos ni siquiera trabajar, si nosotros tuviéramos todas las cosas resueltas, usted dirá, no, eso es mentira. No. Pero a veces Dios nos tiene que llevar a tal punto, a tal crisis, producto a nuestra infidelidad. Porque sabe Dios que el día que tú lo tengas todo, entonces ese día tu corazón se revela contra el mismo Dios. Se revela. Mire, la gente a veces que cuando tenga mucho cuidado cuando Dios le bendiga y cuando Dios le dé, no se le revele mucho, no se le vaya mucho la altura para la cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted tenga que entender y reconocer que el que lo ha bendecido es Dios. Y usted se tiene que mantener en una postura de humildad. Bendito sea el nombre del Señor. Para que usted se pueda mantener en esa dimensión, en esa altura. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero producto a veces a la infidelidad de nosotros, es que Dios a veces nos tiene que llevar a la crisis. Fíjense que le dijo al pueblo de Israel, no. Yo no voy a llevar los 10,000. Los hizo pasar trabajo. ¿Tú sabes por qué no voy a llevar los 10,000? Porque si llevo los 10,000, cuando ellos van a decir que eran porque eran bastantes. Son tan infieles. ¿Usted está entendiendo? Son tan infieles que no van a decir que yo le di la victoria. Van a decir que claro, porque llevamos tanta gente, éramos muchos, Dios nos dio victoria. No iban a reconocer que realmente la victoria se la había dado Dios. Y eso es lo que muchas veces pasa con muchos de nosotros, hermanos. A veces Dios te lleva a tal crisis, a tal punto, a tal crisis, te lleva a tal mundo que tú no tienes para dónde mirar. Tú no tienes a quien mirar, un hermano. Tú no tienes a quien pedirle. Ya los bancos no te prestan. Ya ninguna asociación te da nada. Ya no puedes comprar casa. Tu crédito está arruinado. No tienes nada. No tienes absolutamente a dónde acudir. No tienes quien te ayude. No tienes en ese momento quien te estreche la mano. ¿Sabes por qué? Para que entiendas, mira, Dios te va a librar. Pero cuando Él te libre, entonces no te quedará otro remedio que darle gloria a Dios y decir, realmente el que me sacó fue Dios. Realmente el que me sacó fue Dios, porque todo el mundo me cerró la puerta. No tenía dónde acudir, no tenía dónde mirar. Tengamos mucho cuidado, hermano, porque a veces Dios obra de esa manera para bendecirnos porque nos ama. El amor de Dios es tan grande que siendo nosotros infieles, Dios siempre va a permanecer fiel. Amén. Bendito Dios. Amén. Pero en el momento que estemos en abundancia, en los momentos donde ya Dios nos suplió todo, no necesitamos nada, no tenemos necesidad de nada. Gloria al nombre de Jesús, porque Dios lo puede hacer y Dios te puede llevar ahí. Te puede llevar a un punto donde tú no necesites nada material. Te puede llevar a un punto donde tú no necesites nada de lo económico. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente Dios te puede llevar, sino que Dios te puede mantener hasta que Él venga por ti. Te puede sostener, te puede guardar, te puede librar. Dios lo puede hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que pasa en esta nación, Darwin. Amén. Que mientras hoy celebramos un domingo aquí, Daniel, al Señor, mucha gente está trabajando hoy, le están dedicando al trabajo 2 horas, 4, 5, 6, se han olvidado de Dios. Para mí el no venir a la iglesia un domingo es olvidarse de Dios ese día. Dios es un Dios tan celoso, bendito sea el nombre del Señor. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios te ha dado todos los días de esta semana. Dios te ha dado tantas horas de la semana para que tú lo vivas, para que lo vivas para tu familia, para que lo vivas para tu trabajo y también robarle las 2 horas a Dios. Para mí eso es algo abominable delante de Dios. Pero al final de los días Dios nos va a pedir cuenta y Dios nos va a pasar la cuenta. No se preocupe por eso, porque todos, dice la Biblia, vamos a tener que mirarle la cara a Dios y le veremos, dice la Biblia, tal y como Él es. Y todo el mundo va a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo y no va a haber justificativo. Amén. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Nadie va a escapar de la justicia de Dios. Y créanme que Dios es justo. Dios nunca, dice la Biblia, tendrán inocente por culpable, ni tendrán culpable por inocente. Dios es fiel y Dios es justo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso, hermano, yo le insto, yo le motivo a que ustedes sean fieles a Dios. Aleluya. Aleluya. Y pueda decir, a la casa de Jehová hay que ir, a la casa de Jehová iremos. Yo no voy a
correr las cuentas de esta gente que no quiere honrar a Dios, que quiere honrar a Dios cuando quiere o cuando no, hermano. ¿Saben qué es lo que ha producido eso? La estabilidad. Por eso mucha gente viene de mi país, y lo digo no por alegría, lo digo con vergüenza. Mucha gente, hermano Darwin, que vivía en mi país con una necesidad extrema. Hermano Billy, tú te tenías Darwin. Hermano Billy, que tengo créeme que me he trocado el nombre por Darwin. Se me troca a veces, gloria a Dios. ¿Sabe por qué en mi país buscaban a Dios con un fervor tremendo en la necesidad? Yo he visto cristianos, leído en mi país, buscar a Dios todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, metido en una casa que cuando caía la lluvia, con tabla de palma, la gente metido hasta aquí, mira, hasta aquí el agua, y saltando y dando culto y sirviendo a Dios. Y muchas veces, miles de veces yo fui a esos bancos y alababa a Dios de esa manera. Tenía que echarme una bicicleta para caminar 5 kilómetros, para ir encima, caminando en el lodo, y así estuve por meses para ir a adorar a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, para ir y darle un culto a Dios de 2 horas. Y cuando esa gente que hacía eso en Cuba, hay muchos y una gran mayoría ha llegado a este país. Mire, lo digo con tristeza, a veces ni se congregan, dejaron de funcionar como líderes, dejaron de funcionar como pastores, dejaron de funcionar en lo que hacían como misioneros, dejaron de existir cristianamente. Cristianos en su casa, cristianos en su cuarto, cristianos en sus salas. De ahí para allá se acabó todo lo que hacían. Mi pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido? ¿Sabes qué? Que la necesidad te lleva a buscar a Dios. Eso me lleva a una conclusión, que la necesidad te lleva a buscar a Dios y a depender de Dios. Pero cuando tú llegas a este país, entonces empiezas a ganar $1000 a la semana y quieres ganar más y quieres ganar más. Mucha gente entonces prefiere estar tras la economía porque tiene que subsistir, tiene que pagar biles, ¿verdad? Entonces se olvidan del verdadero y genuino servicio de Dios. Eso es lo que pasa, bendito sea el nombre del Señor, que a veces Dios nos tiene que llevar al polvo, a la tierra, para que entonces nosotros, cuando veamos la victoria, podamos entender que Dios fue el que nos dio la victoria. Dicen amén. Amén. Y dice la palabra del Señor que entonces le dijo, con esto voy a terminar, tengo mucho más, pero le dijo, no, llévamelos al río y allí los voy a probar. Mire, hermano, Dios los llevó a esos 10,000, los llevó a la ribera, a la orilla del río. No sé qué río, la Biblia no lo dice. Si lo dice, no lo he visto. Lo llevó a la orilla del río y allí los voy a probar. Los que yo te diga, pónmelos aparte, tú me los pones aparte. A los otros los deja ir. Y dice que habían algunos que llegaban a la orilla del río, se inclinaban, cogían el agua con la mano y empezaban a lamer el agua, a beber el agua. Se la tomaban así con la mano. Y habían otros que llevaban a la orilla del río, se arrodillaban y empezaban a beber el agua arrodillados. Y a esos que no se arrodillaban, Dios le decía a Gedeón, pónmelo para un lado. Y a los que se arrodillaban, le decían, déjalo que se vaya. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios sabía que esos que se estaban arrodillando se iban a inclinar ante las adversidades y ante la persecución. Y se iban a arrodillar ante los enemigos. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Dios dijo, no, los que no se inclinaron, a esos son los que yo voy a probar y con eso voy a ir. ¿Sabe quiénes fueron los únicos que se llevaron la mano y que no se arrodillaron? 300 hombres nada más. 300 hombres de 10,000. O sea, 22,000. Miren, para que usted vea que siempre los menos, los que honran a Dios, 22,000, que habían 32,000 en el pueblo, eran 32,000 el ejército. 22,000, Dios le dice, dile que madruguen si tienen miedo y que se vayan. Los 22,000 fueron los primeros que fueron echados. Miren, hermano, yo siento la presencia de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo lo que el Espíritu le quiere hablar a usted. Se fueron 22,000, la gran mayoría. Quedaron 10,000. Y cuando Dios le dice, no, pero todavía no voy a ir con esta gente. Vamos a ir, vamos a probarlo. Y de esos 10,000 quedaron solo 300. Cuente usted, sea matemático, ¿y cuántos se fueron?
1700, casi todo el mundo. Se quedaron con 300. Ahora con esos 300, tú ves, y derrocan, y los madianitas eran un ejército mucho más mayor, muchísimo más mayor, que humanamente era imposible poder conquistar y matar a esos madianitas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo que digo una palabra, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. La necesidad que tú tengas, que veas imposible, para Dios es posible. Cree a Dios que con nada Dios hace mucho. Y dice la Biblia que quedaron solamente 300 y huyeron. Mira a tu lado, van a quedar pocos, hermano Luis, van a quedar pocos, Leo. Inclusive la propia iglesia te va a hacer frente, te va a hacer guerra. La propia iglesia, entre comillas, los propios hermanos, te van a hacer guerra por buscar a Dios. Mire que está a tu lado, son los menos. Y si vamos a contar en todas las iglesias por ahí, hermano, todavía hay iglesias que en la actualidad todavía ni culto dan, todavía lo siguen dando por internet. Todavía lo siguen dando online. Amén. Está bien que tú uses una herramienta un tiempo, pero no lo vas a usar toda la vida, no sé lo que Satanás le dé la gana. Usarla 2 meses de cuarentena, vamos a usarla, está bien. Vamos a ver hasta cuándo. Y hay gente que todavía no deja entrar gente de edad, no deja entrar niños, hay una cantidad de estupideces tomándote fiebre para que tú entres a la iglesia, y si tienes fiebre no entres. Ya no hay oración por los enfermos, se acabó eso ya. Se acabó. El que tiene fiebre más fuera, que se vaya a sanar al hospital. Aquí lo que necesitamos es que la gente venga y ofrenden y diezmen. Eso es lo que hay. El negocio no se me puede caer. Eso es lo que hay por ahí. El negocio no se me puede caer. Amén. Eso es lo que hay hoy en día, hermano. 22,000 se han ido. Y no estoy hablando de ti, estoy hablando a nivel mundial, entiendan. Aparte de esos 22,000, estamos, mira, a la orilla del río, hermano, mira, a la orilla del río, donde todavía Dios nos está probando. Yo no sé si usted va a ser de los que se va a arrodillar ante Baal, ante el mundo, ante el sistema diabólico, los que le va a hacer caso a la misma prensa que te va a incitar a adorar al anticristo. Yo no sé cuántos se van a arrodillar delante de la presión. Yo no sé cuántos se van a arrodillar. Pero te quiero decir, si te arrodillas, Dios te va a decir, vete. Por eso la Biblia dice, está en tu nombre, échalo fuera, demonio. Hablamos lengua, Señor. Yo era de los que te conocí en muchos años. Yo era de los que oraba y tú me escuchabas, pero tú sabes que no pude ir por miedo, porque la situación estaba dura. No te pude honrarte, no tenía que honrarte. La Biblia dice, nunca os conocí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Dice la Biblia, eterno, al fuego eterno. No son 20 años, 70, ni 80, ni 90, es una eternidad perdido. Por eso a veces que usted no se haga mucho cráneo, que usted dice no, que la justicia prevalece. No. La justicia puede prevalecer hasta 70 años, no prevalece más. Amén. Yo no sé cuántos están entendiendo este mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Pero con esos 300, dice la Biblia que Dios le dijo a Gedeón, ve y haz de la manera que yo te estoy diciendo. Distribúyelos, y empezó a darle planes y darle estrategia. Uno tiene que obedecer a Dios. Uno no puede hacer las cosas como le da la gana. Uno tiene que pedirle guianza a Dios. Amén. Distribúyemelos. Haz 3 grupos de 100. Vayan por un lado, uno por el medio y el otro por el lado. Y ustedes no hagan nada. Lo único que van a llevar es provisión para que coman. Y van a llevar sus trompetas. ¿Qué clase de locura? 300 y en vez de con arma, con trompeta. Bueno, yo me imagino, si yo fuera Gedeón, decía, bueno, únicamente cogemos la trompeta y le hagamos trompetazo. No sé. Y a la voz de Gedeón, fíjense cómo le dio, no a la voz de Gedeón, del líder. Dios siempre usa líderes, que no se vaya a escapar por ahí, quiera subirse, no. A la voz de Gedeón, ustedes van a hacer lo que Él ordena. Y cuando Él diga, toquen las trompetas, ustedes las van a tocar. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Yo no sé cuántos tienen ya la trompeta preparada. Yo no sé cuántos tienen trompeta en mano. Aleluya.
La trompeta es la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. No es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Es con la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice que cuando llegaron al campamento, bueno, un momentito antes de llegar ahí, dice que todavía Gedeón tenía miedo. Todo es normal tener miedo, lo vuelvo a repetir. Cuando la cosa está dura, a veces le tiemblan los pies. Nos tiembla las piernas, hermano Billy, cuando las cosas se ponen recias. Pero la diferencia la hace si te mantienes fiel o mires para atrás. Ahí está la diferencia. Si le dices, Señor, yo voy a ir con miedo, pero si tú vas conmigo, tú me vas a abrir las puertas. Tú vas a hacer algo, tú vas a vencer a los enemigos. Ahí está la diferencia. La decisión que tú tomes, esa es la que va a marcar la diferencia. Dice la Biblia que tenía miedo todavía. Y le dice, ¿tú tienes miedo de ir al campamento y de buscar a los enemigos? Mira lo que dice la Biblia. Ahora, esto está poderoso, mira esto, por eso estoy tratando de ir lo más lento posible. No estoy gritando tanto hoy. Gloria a Dios. Dice la palabra que Dios le dijo, mira, vete, déjame buscarlo ahí. Vete tú con Fura. Fura, no sé quién es Fura. Un hombre, no, me imagino. La única vez se habla de Fura en la Biblia. Tu criado, era su criado. Si tú tienes miedo de ir y conquistar, vete al campamento de los enemigos escondidos. Y lo que tú vas a escuchar allí, mire cómo es Dios, te va a dar las fuerzas necesarias para tú ir en contra de los enemigos con 300 hombres nada más, y como yo te lo he ordenado. Porque había incluido con trompeta. 300 hombres no eran nada ante un ejército que dice que eran más multiplicados que la langosta. Imagínate qué cantidad de ejército era. Cualquiera tiembla. Hay que estar allí, hay que estar en esa situación, en ese campo de batalla, para uno darse cuenta que era lo que Dios le estaba pidiendo. Sin embargo, dice que Gedeón fue con su criado, con Fura, y se escondieron en el campamento sin que los enemigos lo vieran. Y empezaron a escuchar lo que los enemigos estaban hablando. ¿Y saben qué era lo que estaban hablando? Mira cómo es Dios. Le dice, se le revela a uno de los enemigos, se le revela en el sueño. Y dice así, mire, en el versículo 13 dice, cuando llegó Gedeón, he aquí como un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo. Y la tienda cayó, hablando de ellos. Y dice el 14, su compañero respondió y dijo, wow, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a los madianitas con todo el campamento. Ellos mismos estaban diciendo, Dios le entregó en su mano a nosotros. Dios te reveló lo que iba a pasar con nosotros. Le reveló a sus propios enemigos, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Sabe qué espíritu es ese? El mismo que está metido hoy. La gente de afuera sabe que en la iglesia no se hace nada malo. La gente de afuera sabe que los cristianos se comportan bien. Bendito sea el nombre del Señor. La gente de afuera sabe que los cristianos son gente responsable, que los cristianos son maridos de una sola mujer, que están queriendo hacer lo correcto en esta tierra. Pero mi pregunta es, ¿por qué ellos mismos que reconocen que los cristianos tienen buenos valores, por qué ellos mismos nos persiguen? El espíritu del diablo, hermano. El espíritu del infierno, para hacer su último intento de engañar a los escogidos. Dios le reveló a los propios enemigos, pero no fueron capaces de levantarse y decir, ¡hey, no podemos ir ya contra los israelitas! No, ellos siguieron obstinados a ir en contra de los israelitas. Inclusive Dios habiéndole dado el sueño y habiéndole dado la revelación. Y dice la palabra del Señor que de esa manera comenzaron a tocar trompeta como Dios les había dicho, y el pueblo madianita, sin tirar un solo espadazo, sin tirar nada, el pueblo madianita salió corriendo y huyó, y después ellos los persiguieron. Como estaban dispersos, los empezaron a matar uno a uno. Bendito sea el nombre del Señor, porque se dispersaron. Aleluya.
Ahí hay otro principio, nunca se disperse, porque en la dispersación, Vive será. en la separación, en la desunión, no hay victoria. Al contrario, el diablo te traga. Amén. Y dice la Biblia que finalmente Dios le dio victoria. Y tuvo, mientras gobernaba Gedeón, 40 años, sin que nunca más el pueblo enemigo lo saqueara. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es lo que hace Dios, hermano, nos libra. Pero uno tiene que pasar los procesos y uno tiene que cumplir el principio de obedecer a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. De sacar todo lo que estorba. Porque cuando usted lee ahí la Biblia, antes de Dios enviar a Gedeón, le dijo: vete a la casa de tu padre y destrúyeme a todos los baales, a todos los ídolos, a todos los dioses. Sácalo de la tienda, porque eso está estorbando mi bendición. Yo no me agrado de eso. Aleluya. Y lo primero que hizo Gedeón fue sacar todo, exterminar todo, tumbar todo, quitar todos los ídolos de sus padres. Entonces la bendición de Dios llegó sobre la casa de Gedeón. Aleluya. Dios te está diciendo: saca lo que estorba. No solamente ídolos. Dios te está diciendo: saca el pecado que te puede estorbar, saca lo sucio que hay en nosotros. Saca de nuestra vida lo que a veces a Dios no le agrada. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando eso lo hagamos, hermano, tenga usted la seguridad, tenga la certeza de que el Espíritu de Jehová levantará bandera a favor de nuestra vida. Y Dios nos entregará a los enemigos en nuestras manos. Y todo lo que el diablo nos ha querido robar, hermano, se nos será devuelto, hablando de vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Dicen amén. Así que no temas, dile que esté a tu lado: no temas si tú sirves al Dios más grande. Tú sirves al Dios creador de los cielos y la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Tú tienes a Jehová de los ejércitos a favor de tu vida, a favor de tu casa y a favor de tu generación. ¿Quién puede contra nosotros? Aleluya. Habrá persecución, habrá todo, pero finalmente después vendrá la alegría, vendrá el gozo, vendrá la libertad, donde no va a haber más muerte, donde no va a haber más llanto, donde no hay más tristeza, donde no hay dolor, donde ni usted ni yo nos hemos podido imaginar las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le honran. Son cosas inimaginables que no existen en esta tierra, más grandes de lo que Dios ha creado para usted y para mí. Gloria a Dios. Así que no se aferre tanto a esta tierra, porque hay cosas preparadas aún más allá de la muerte, dice la Biblia, mejores que esta. Aleluya. Y eso yo lo creo. Lo creo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, yo quiero hacer una oración. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, aleluya. Cierre sus ojos por un minuto, yo quiero orar por usted. Quiero hacer una oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. Hemos podido sentir tu presencia, hemos podido sentir tu respaldo. Espíritu Santo, pero yo te pido que esta palabra quede sembrada en el corazón de mis hermanos. Esta palabra quede sembrada, Señor, en el corazón de los que han escuchado esta palabra. Ya sea aquí presente, a través de internet, donde quiera que la hayan escuchado, Señor, yo te pido que esta palabra se quede guardada y produzca vida, produzca el fruto, Señor, que tú quieres que produzca. No permitas que ninguno de los que estamos acá seamos engañados. No permitas que ninguno de los que estamos aquí nuestra fe mengue. No permitas, Padre amado, que ninguno de los que conocemos tu palabra y tu verdad seamos desarraigados, Dios mío, de tu verdad. Arrancados, Dios mío, de tus simientes. Aleluya. Y te pido que tú nos bendigas y no permitas, Padre, que aquellos que tú nos has dado, Señor, a pastorear, que aquellos que tú nos has puesto, Señor, para que sean parte del ejército tuyo en este lugar, Dios mío, no permitas que ninguno quede arrodillado, Señor, en el tiempo de la prueba. Que ninguno se doblegue ante la mentira diabólica. Que ninguno se doblegue ante la persecución diabólica. Que ninguno se doblegue, Señor, ante el mandato diabólico, ante los razonamientos humanos. Aleluya. Señor, sino que nuestra fe pueda crecer y tú pongas valentía, pongas, Dios mío, fuerza en nuestra vida, en nuestro corazón, para ser librado de la hora de prueba que sobre la tierra y sobre los hijos de desobediencia, Señor, se ha de manifestar. En el nombre de Jesús, guárdanos, líbranos, tus ángeles guarden nuestra vida, nuestra entrada, nuestra salida, lo que hacemos, líbranos, Dios mío, de todo mal. Tú eres poderoso.
En el nombre de Jesús te damos gracias y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle fuertes palmas al Rey. Aleluya, aleluya. Puede tomar asiento, amados hermanos.